Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco y dar toda la información y los detalles correspondientes sobre este jugador que está actuando en la reserva de River. Nos referimos a Román Suárez. Es defensor central y que tuvo una participación muy destacada en el compromiso que jugó la tercera división entre semana frente a Lanús. Y además es uno de los futbolistas que tiene muy bien visto Marcelo Gallardo de cara a lo que puede ser el futuro del plantel profesional de River, y seguramente, más allá de que no lo llevó a esta última pretemporada porque no ha tenido una gran continuidad de reserva, ya voy a contar por qué durante el video, la realidad es que si no es en la pretemporada de enero, dentro de un año ya seguramente empiece a sumar minutos con el plantel profesional y se convierta en una de las futuras promesas en la zona defensiva de River. ¡Empecemos! El martes pasado, más precisamente el 27 de julio, va a ser un día que Román Suárez no vaya a olvidarse. ¿Por qué? Porque convirtió su primer tanto en la división reserva en lo que fue la victoria del Millonario 1-0 en condición de visitante sobre Lanús. Convirtió nada más y nada menos que el tanto que le dio la victoria al conjunto conducido por Juan José Borrelli. Fue su debut en las redes en la tercera categoría luego de 7 partidos oficiales para el futbolista de 20 años que se desempeña de defensor central. Nació el 21 de febrero del 2001 en Munro, uno de los barrios de San Isidro, partido del conurbano bonaerense. La historia del jugador en cuestión es un tanto particular. ¿Por qué digo esto? Porque se puede decir de una manera u otra que llegó a River de casualidad, por lo menos es lo que él menciona en una entrevista. ¿Cómo sucedió esto? No hizo el mismo recorrido que hacen la mayoría de los futbolistas cuando son muy chicos y que intentan empezar su camino en las divisiones infantiles de, en este caso, la institución más grande del fútbol argentino. ¿Cómo fueron sus inicios? No vino a probarse directamente, sino que junto a su papá acompañó a un primo suyo, que lamentablemente no quedó para jugar en el más grande. Cuando Luis Pereira, reclutador de infantiles del club en aquel entonces, vio a Román Suárez, le dijo que volviera a la semana siguiente y recién ahí el futbolista regresó, se probó y quedó para comenzar su carrera como jugador en ese momento muy chico. Tenía tan solo 8 años, así que comenzó en las categorías preinfantiles del club. Lo colocaron en primera instancia como delantero, pero al poco tiempo lo bajaron a jugar en la posición en la que se está desempeñando hoy, que es la de marcador central, principalmente por su gran altura. Es ahí donde lo está ubicando la dupla técnica de la división reserva, conformada por Juan José Borrelli y Gustavo Formani. En cuanto a sus cualidades y virtudes, es un zaguero con buen porte y altura. También tiene un pase sólido, una salida clara y que trata de ser lo más firme posible en la defensa para darle seguridad a sus compañeros, según él mismo define, y además ha declarado que tiene como referente a Lucas Martínez Cuarta, exjugador del Millonario, campeón de la Copa Libertadores 2018 y que actualmente se encuentra jugando en la Fiorentina de Italia. Toca ahora hablar de su situación personal y futbolística en la división reserva y de por qué, a pesar de tener únicamente 7 partidos jugados, Marcelo Gallardo lo tiene muy bien visto. La realidad es que no hace mucho que está jugando en esta categoría. Hablando puntualmente del actual torneo, en las primeras 2 jornadas, en la derrota ante Colón y en la victoria ante Unión, no fue titular porque en ese momento la dupla central elegida por Borrelli era la de Tomás Lecanda, titular indiscutible como primer marcador, y Lucas Monzón. Sin embargo, este último, Monzón, tuvo que ser aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, por lo que no pudo estar disponible a partir de la tercera fecha ante Lanús. Fue ahí cuando Suárez volvió a jugar después de haber disputado algunos compromisos durante el semestre pasado. ¿Cuáles partidos jugó en los primeros meses de este 2021? Principalmente sobre el cierre del torneo, cuando sufrió el plantel tanto de reserva como el de primera división un brote total de COVID, y es por eso que hubo muchos futbolistas que no pudieron estar a causa de la enfermedad y otros que no se habían contagiado
tuvieron que abandonar la reserva para formar parte del plantel de primera, dirigido por Marcelo Gallardo. Si bien hoy es considerado el segundo o tercer zaguero de la reserva por la dupla técnica, durante el primer tramo de este año, del 2021, más precisamente desde febrero, que es cuando regresó el fútbol en la reserva, hasta mayo, que es cuando el equipo quedó eliminado en semifinales tras perder 2-0 contra Sarmiento de Junín en el River Camp, estaba muy por detrás de sus compañeros en la misma posición. En un momento llegó hasta ser el quinto central del plantel, con Lecanda, que mencioné anteriormente, y Tomás Gutiérrez, el colombiano que era titular indiscutible al inicio, y Leandro Peña, el hermano de Felipe Peña, que tuvo su debut, por ejemplo, en los partidos ante Santa Fe y Fluminense por Copa Libertadores, que hoy se encuentra lesionado. Y además, otro central que estaba por encima de él era el mencionado anteriormente Monzón, que como dije, hoy está separado porque alguien cercano a él lamentablemente se contagió de COVID. Hoy por hoy, lo que le queda a Suárez es sí o sí tratar de aprovechar las posibilidades que le da Borrelli, que no van a ser pocas teniendo en cuenta que el entrenador y a Marcelo Gallardo, que ya lo tiene bien visto de cuando él va a ver normalmente al River Camp los partidos de la reserva, le gustan mucho sus cualidades tanto técnicas como físicas, por lo que su continuidad en el 11 dependerá exclusivamente del nivel y del rendimiento del propio jugador. Ahora vamos, para que conozcan un poco más al futbolista en cuestión, a contarles una historia un tanto más caritativa y humana que involucró a Román Suárez y por lo que se destacó mucho en lo que fue los inicios de la pandemia que atravesó la Argentina durante el 2020. Para contextualizar un poco, los futbolistas juveniles de River, entre los que se encontraba Suárez, estaban en su momento contenidos y acompañados por el club desde el día 1 en el que se decretó en su momento el aislamiento social preventivo y obligatorio, precisamente el 20 de marzo del año pasado. Se realizaron entrenamientos vía Zoom, pautas de alimentación saludable a través de los nutricionistas, charlas con exjugadores del club y futbolistas también del actual plantel, incluyendo al entrenador del más grande, Marcelo Gallardo. Estas son algunas de las movidas, por decirlo de alguna manera, que impulsaron desde la institución del UNIS con el objetivo de conseguir la adaptación de los pibes del semillero del club a una nueva normalidad que hubo en su momento en el que no se podía practicar ni estar con los compañeros de manera presencial. Suárez, y acá es donde aparece el lado humano del futbolista, además de estar entrenando y realizar todas estas actividades que mencioné recién, impulsó Corazón Solidario, una movida para ayudar a los más necesitados y brindar un plato de comida a los vecinos de Loma Hermosa. El futbolista en su momento decidió hacer la cuarentena en la casa de su novia, ubicada en el barrio recién mencionado del Gran Buenos Aires. Fue allí donde siguió los ejercicios que le manda el preparador físico y se conecta vía Zoom para seguir el ciclo de charlas denominado Volver a las Raíces, y los martes por la tarde preparaba lo que se conoce comúnmente como una olla popular, y los jueves una merienda para los vecinos del barrio que pasaban con sus tuppers y retiraban cada uno sus respectivas viandas. Esta propuesta fue tan importante en su momento que la agrupación, el más grande, se plegó a la gesta de Román y donó alimentos que habían sobrado del almuerzo solidario que organizó en su momento la subcomisión del hincha para organizar el aniversario 119 del nacimiento de River. Esto fue el 25 de mayo del 2020, hace más de un año. Hasta el Loma Hermosa viajó una camioneta con varios litros de aceite y tomate y además de unos cuantos kilos de fideo de arroz. Así lograron entregar aproximadamente 50 viandas para los vecinos que se acercaron a esa zona. Para cerrar y dar mi opinión con respecto al tema, dejando un poco de lado lo último, que es más una acción muy solidaria que tuvo el futbolista, yo creo, por lo poco que vi de Suárez, lamentablemente sobre el final del semestre pasado jugó en un equipo en el que estuvo totalmente diezmado, más allá de haber ingresado en los segundos tiempos de ciertos compromisos. La realidad es que se le ven muy buenas condiciones y me parece que hoy por hoy se complementa muy bien con Tomás Lecanda en la saga central de River. Por lo menos eso se vio en el partido contra Lanús, en el cual el millonario tuvo un primer tiempo un tanto flojo, pero gracias a la dupla central y al arquero Petroli logró mantener el 0-0 en ese momento, para en la segunda parte el mismo Suárez fue quien marcó el gol del triunfo y así River pudo dominar aquel compromiso.